Vale, yo soy Pascal Janín, soy investigador en cuestiones relacionadas con los conocimientos tradicionales y en particular con lo que representa la cultura del esparto. En España hemos tenido el placer de desarrollar un estudio que vierte sobre la realidad de esta cultura del esparto a nivel nacional. Esto ha sido impulsado por el Instituto de Patrimonio Cultural de España y la culminación de este estudio ha sido presentar un plan de salvaguarda para esta cultura. Realmente hay que tirar las alarmas porque esta cultura está a punto de fallecer en España y es una lástima. ¿Por qué? Porque España ha sido uno de los grandes focos de esta cultura, teniendo en cuenta de que tan solo se localiza en el mundo, en el Magreb, o sea, en el norte de África, y aquí no hay ningún otro lugar del planeta en el que vive, o sea, que se desarrolla esta cultura y sobre todo sus comunidades de portadores. Aquí en España me ha llamado mucho la atención durante la realización de este estudio el que en el norte las últimas zonas esparteras están aquí en Navarra. Navarra es la zona la más septentrional donde podemos encontrar gente que trabajaba el esparto. Por eso, y además lo trabaja de una forma muy original. ¿Por qué? Porque es esparto de albardín. Hay dos tipos de esparto. Aquí en el norte se trabaja el esparto de albardín. Nos ha parecido muy relevante hablar, por supuesto, de la tradición espartera aquí en Navarra, porque de alguna forma enseña cuáles son estas técnicas, y son técnicas muy específicas, con relación a otras técnicas que se emplean en el sur de España.